una moneda en las mismas excavaciones, venían a confirmar lo que parecía ser una ocupación romana del territorio, ¿no? Cierto es que hasta que los resultados científicos de la excavación no sean publicados y no se acerquen al público en general, pues poco podemos añadir. Sin embargo, a mí me gustaría hacer una serie de consideraciones al respecto, ¿no? Yo creo que todos los que estamos aquí conocemos la existencia de importantes yacimientos romanos, no solo en el concejo de Oviedo, sino en los alrededores, algunos de los yacimientos romanos más importantes de Asturias, ¿no? Pues como son los hornos de Venta del Gallo, como es la necrópolis carlorromana de Paredes de Siero, como es Lucus Asturum, ¿no? Resulta curioso que exista toda esta referencia de yacimientos en el concejo de Oviedo y en el propio entorno, y que siendo Oviedo un lugar muy propicio para el desarrollo de la vida desde el comienzo de la humanidad, porque está situado en el centro de la región asturiana, porque está situado en el centro de la confluencia de dos caminos, uno que atraviesa la región de este a oeste y otro de norte a sur, porque tiene el Naranco, que es una protección con respecto a los vientos del norte, porque está la cuenca de Oviedo, porque tiene el río Nora y el río Nalón, pues resulta muy curioso que teniendo en cuenta todas estas facilidades para el desarrollo de la vida, los ingenieros, los arquitectos, los agrimensores, los estrategas, los pensadores del Imperio Romano, afanados en encontrar y en explotar lo mejor para Roma y para el emperador, no se den cuenta de las características para la vida que ofrecía el entorno de Oviedo. Sin ir más lejos, en la propia ciudad se han encontrado numerosos restos romanos, entre ellos una villa, la Muria de Paraxugas, que hoy en día está bajo la Facultad de Medicina y que fue excavada en su tiempo y en la que aparecieron restos de época tardorromana. Podemos mencionar también las estelas funerarias del Naranco, podemos mencionar todos los restos de materiales de construcción, de tégulas, de ladrillos que se han encontrado a lo largo del concejo. Podemos mencionar todos los hallazgos que recoge Vicente José González García, los hallazgos de Fernández Vuelta y de Evia, que recogieron las excavaciones realizadas en la catedral, en el claustro de la catedral, en la Puerta de las Limosnas, en la plaza de la catedral, y a los que la historiografía contemporánea no da demasiada consideración porque se encontraban en excavaciones que se consideran de una época en la que la arqueología no estaba desarrollada científicamente, ¿no? Como ahora. En este sentido, tampoco me gustaría dejar de aludir a un documento que ha venido siendo referencia en este debate y en la confrontación sobre la existencia de un Oviedo romano anterior al medieval, que es el documento fundacional de la ciudad de Oviedo. Es un documento del siglo XII en el que se copia un texto anterior del año 761 y en el que se detalla la llegada de varios monjes a un lugar despoblado en el que se establecieron, dando paso a lo que después sería el monasterio de San Vicente y la ciudad medieval, ¿no? La propia ciudad medieval. Se ha discutido mucho sobre este documento. Se han escrito infinidad de libros, infinidad de artículos, ha habido congresos. Me parece que no es tema de esta comunicación discutir sobre este documento, si bien es cierto que muchos de los autores que opinan y que defienden el origen medieval se basan en la repetición varias veces en el documento de los monjes, la repetición de la idea de que Oviedo estaba despoblado, que no había sido por nadie ocupado y que estaba despoblado. Piensan que esto se debe a que los monjes cuando llegaron se encontraron una serie de restos constructivos y se vieron en la obligación de decir, señores, aquí teníamos estos restos, pero no eran ocupados por nadie, ¿no? Con la aparición de la fuente a finales del año 2008, a finales del verano de 2008, algunos autores desde este momento lo creen un documento falso que lo único que pretendía era justificar la posesión de un territorio. Pues bien, de los humanistas es sabido que para realizar una investigación completa es necesario aglutinar muchas de las ciencias humanísticas. Son muchos datos los que se tienen en cuenta a la hora de tratar de plasmar una certeza en una investigación de carácter histórico, pues son datos históricos, son datos filológicos, son datos geográficos, geológicos, ¿no? Pues parece ser que los datos materiales que se han ido encontrando en Oviedo inclinan la balanza a un favor, y a mí me gustaría pensar que un punto clave en este sentido es la observación y el estudio de los topónimos, de los topónimos que aparecen no solo en la ciudad, sino en el concejo.